Vamos a intentarlo. Nada se pierde con intentarlo y con esta gripe que me está matando. Hashtag. Recemos porque este youtuber se alivie de su gripe. Silverstone, Inglaterra. Maverick Viñales 2016 fue campeón. Andrea Dovizioso en 2017 fue campeón. Alex Rins en 2019 fue campeón. Fabio Quartararo, estando con Yamaha en 2021, fue campeón. Pecco Bagnaia, estando con Ducati, ya en 2022 fue campeón. Aleix Espargaró en 2023 fue campeón con Aprilia. Finalmente, tuvimos el año pasado a Enea Bastianini siendo campeón con Ducati oficial en Silverstone. Vamos a ver quién se va a quedar con el Gran Premio de Silverstone este año y si va a haber algún piloto de los anteriormente mencionados que tal vez repita esta victoria. Pero créanme, yo le apuesto a que ojalá y sea Maverick Viñales. Obviamente que cada quien tiene su piloto favorito, pero desde luego que no estaría mal tampoco que Marc Márquez, después de 11 años más o menos que no está conquistando este premio en Silverstone, pues de repente pueda volver a repetirlo. Entonces pues estamos todos a la expectativa de lo que irá pasando y vamos a proceder a hacer un análisis breve de lo que se vino dando en los anteriores premios. Y finalmente quisiera que en Silverstone, Inglaterra, Maverick Viñales pudiese recordar ese instinto de cazador que ha tenido, pudiese arrastrar un poco de esos gestos que reviven nostalgia para todos los aficionados de MotoGP, donde él logró precisamente coronarse como campeón del Gran Premio en 2016. En ese momento era piloto de Suzuki. Me gustaría siquiera respirar un poco esa ilusión de poderlo ver conquistar mínimamente en el podio. Así no esté de primero, así no quede de primero en este premio, quisiera poderlo ver en el podio. Tengo la sensación de que puede pasar porque este es un circuito que se le da muy bien a Maverick Viñales. Roguemos que poco a poco las sensaciones de adaptabilidad en la RC16 sean para mejor en cuanto a Maverick Viñales, rogar que no se caiga, lograr que no tenga problemas personales, porque cuando tiene problemas personales ya todo se fue a la chingada. Entonces es como eso, ¿no? Me brinda esa ilusión por parte de Maverick Viñales viéndolo representar los colores de KTM y que desde luego pueda romper esa racha en donde ya prácticamente 11 años, 10 años, sí, consecutivos que prácticamente no se repite un ganador en Silverstone. Entonces esperemos que sea Maverick Viñales y no tal vez Marc Márquez, pero bueno, si fuese Marc Márquez no pasa nada, también se lo tiene bien merecido. La idea es que compitan y desde luego pues estaremos haciendo esos análisis de lo que se vaya dando en Silverstone. Primeramente quisiera explicarles las situaciones y los hechos por los cuales fui viéndome comprometido para no participar. Para las personas que ya están acostumbradas a ir viéndome sesión por sesión, capítulo por capítulo, yo pues tuve un grave accidente en este dedo y la verdad me incapacitó bastante, me retrasó en muchos compromisos desde el área laboral, en la parte mecánica, y entonces esto hizo que tuviera que verme muy agitado los últimos días, las últimas 2 semanas muy largas, desde luego, en donde tuve que alejarme un poco de redes y por esta razón también un poco de este maravilloso deporte. Sin embargo, nunca dejé de seguirlo, siempre seguí prestándole atención, solo que con la diferencia de no poder participar con ustedes, que son la gran comunidad. De antemano les adelanto que estoy algo enfermo de una fuerte gripe que me estuvo dando. Yo normalmente soy una persona que recurro a trabajar con torneros, otros colegas mecánicos y demás, entonces todos, absolutamente todos estaban súper enfermos y cuando esto tiende a darse es bastante inevitable el hecho de vernos expuestos a tener que contagiarnos de algún tipo de cuadro viral, etcétera, etcétera. Si tenemos en retrospectiva lo que vino ocurriendo en Jerez con Alex Márquez, podemos darnos cuenta que Alex Márquez, precisamente el piloto de Grini Racing, ha hecho muchas cosas para que destaque como figura, sin necesidad de contar con la presencia de Marc Márquez para hacer que de manera consistente y solvente pueda él ilustrarse como una de las figuras atractivas en esta edición del Mundial de MotoGP 2025. De hecho, ahora que lo analizo, Marc Márquez, siendo su hermano mayor, sirve como un factor contrastante para poder medirlos y poder comparar sus desempeños y de esta manera hacer reducir mucho más la figura de Alex Márquez después de todo lo logrado allí en Jerez. Recordemos brevemente que, digamos que en el viernes de practice, Alex Márquez se quedó con los mejores tiempos. Luego, a pesar de que Fabio Quartararo, el piloto francés, logró conquistar la pole position, esto de ninguna manera degrada todo lo que vino construyendo Alex Márquez en torno a lo que vino siendo este evento. Y es tan así que pese a que Marc Márquez en Jerez logró conquistar la sprint, no olvidemos que finalmente en la carrera larga, Marc Márquez desafortunadamente se fue, una vez que estuvo ahí nomás pegado, tratando de luchar junto con Alex Márquez y Fabio Quartararo por la primera plaza, y finalmente se deslizó, perdió el tren delantero de la moto y perdimos a Marc Márquez en ese gran premio. Todos en ese momento sabíamos que en ese punto Marc Márquez generaba un vacío de 46 puntos, también teniendo presente la caída de Austin en el circuito de Cota, donde también se perdió la oportunidad de haber sumado algunos otros puntos. Aquí en Jerez medio logró rascar 4 puntos por ahí, que finalmente le permitieron por lo menos acercarse un poco más a Alex Márquez mientras él propiciaba una auténtica carrera, una auténtica barbaridad de desempeño por parte de su hermano menor, y finalmente esto hizo que Alex Márquez se consolidara con el Gran Premio de Jerez. Eso es lo que podemos rescatar teniendo presente el hecho de que Alex Márquez es un gran ejemplo de resiliencia después de que prácticamente se había perdido todo el practice del viernes precisamente porque se había caído. Entonces pareciera que en ese momento hubiese sido grave la situación. Finalmente fue una cuestión de hacerse una valoración médica y revisar el traje, hacer unas adecuaciones y volverse a reincorporar con su monotraje para de esta manera finalmente estar ahí siempre presente, mostrando con su actitud que se lucha hasta el final. Aquí digamos que lo que personalmente desde mi criterio subjetivo se vino dando muy bien fue el hecho de ver nombres diferentes, colores diferentes, marcas diferentes, ¿sí? Y en este sentido me refiero a también la constancia y solidez que fue mostrando poco a poco Fabio Quartararo, un piloto que viene mostrándose agresivo, que viene haciendo más irrupciones de una manera más frecuente. Entonces esto, en ese momento de ese Gran Premio de Jerez,
fue lo que se me hizo atractivo. El ver que existía la posibilidad de que no nos quedásemos siempre en el podium con 3 figuras de Ducati, sino que podemos ya empezar a variabilizar las opciones, y esto fue lo que se me hizo atractivo. Más allá de que finalmente en el Gran Premio, en el podio, pudiésemos ver a Alex Márquez, luego a Fabio Quartararo y finalmente a Francesco Bagnaia, fue para mí, digamos que un momento holgado de muchas emociones, de mucha esperanza, por decirlo así, en vista de que lógicamente no es usual llegar a pensar que Yamaha ya pudiese estar ahí encima del podio, precisamente con su mejor figura, que en este caso no es otra que Fabio Quartararo. Ahora bien, luego de venirnos a Le Mans, también podemos ver que Alex Márquez, pese a que no le fue tan bien que digamos, pudo tratar de rescatar algunos puntos y de esa manera ir poco a poco consolidándose todavía en la pelea, por lo menos para mantenerse siguiéndole la pista a su hermano Marc Márquez. En este caso, si tenemos presente Le Mans, Francia, más allá de lo que hizo Johan Zarco, que de hecho ahorita en breve hablaré de él, podemos notar que Marc Márquez utilizó mucho más su astucia, su inteligencia, y muchas veces, digamos que sin él reservarse en comentarios, ha definido que ahora trata de tener más presente el factor prudencia y no dejarse llevar tanto de la impulsividad, que finalmente viene siendo el punto débil del 93, que está en estos momentos en el equipo o en la escuadra de Ducati Corps, donde precisamente Marc Márquez entiende que en estos momentos, si en serio quiere conquistar el Gran Premio, si en serio quiere conquistar el Mundial de MotoGP 2025, él es bien sabedor de que no solo depende de la sofisticación en tecnología, avances, ingeniería y demás que pueda tener su Ducati, sino el hecho de también ser consciente que una gran parte de esa responsabilidad para conquistar este premio se define en absoluto por el hecho de que él pueda entender que tiene que ser mucho más cauto y estratégico, que no solamente con impulsividad y buen rendimiento llegaría a conquistar este premio, ya que en cualquier momento, como él ya lo ha visto, pueden venir las sorpresas precisamente en la pista, como el hecho de caerse y prácticamente ya haber dejado un vacío de esos 46 puntos, que obviamente ya lo tuvieran a él por encima de las 200 unidades en puntaje, pero desgraciadamente no ha sido así. Tuvimos Buriram en Tailandia, tuvimos Termas en Argentina, tuvimos Cota en Estados Unidos, tuvimos desde luego Jerez en España, también tuvimos Lusail en Qatar y finalmente tuvimos Le Mans en Francia. Y algo que me llama bastante la atención es que para ya haber tenido agotadas 6 jornadas y 6 eventos en el Mundial de MotoGP, no entiendo qué carajos está pasando con Pertamina Enduro BR46. Que alguien me lo explique por favor en los comentarios, porque realmente no lo entiendo. En el inicio nos vendían unas expectativas e ilusiones de que al montar a Fabio Di Giannantonio, fíjense bien, Fabio Di Giannantonio, piloto que más o menos, si no estoy mal, se está ubicando en la 5ª posición de la clasificación general de pilotos, con 72 unidades, no me explico cómo está teniendo esa cantidad de unidades cuando debiera estar, por lo menos para mí, por encima de las 100 unidades, ¿sí? No por desprestigiar a Franco Morbidelli, ni mucho menos, ya que prácticamente Franco Morbidelli hace lo que puede con la moto que tiene, ¿sí? Aparte de todo, pues él ya tuvo su periodo de adaptación. Entiendo que Fabio Di Giannantonio no ha podido adaptarse muy bien a esta moto, porque en los test, recordemos muy bien, del inicio de año, él prácticamente se lo perdió. Pero esto no quiere decir que no cuente con una muy buena moto para poder consecuentemente tener un mejor desempeño. Es decir, esperaría yo que estuviese por encima de Franco Morbidelli, como también del mismísimo Alex Márquez, y finalmente no ha sido así. Pertamina Enduro BR46 me tiene sorprendido porque inicialmente, en lo que vino siendo Buriram y en lo que vino siendo Termas Argentina, inclusive lo que se venía dando precisamente en el circuito de Cota, Austin, Texas, precisamente veíamos a Fabio Di Giannantonio conquistando el podio, entrando en esa 3ª plaza, luego de quedar detrás de Pecco Bagnaia, y no recuerdo cuál fue el piloto que quedó en segundo lugar, pero creo que fue precisamente Alex Márquez. Entonces, yo ya estaba empezando a ilusionarme de que el que Fabio Di Giannantonio, con esta GP 2025 de Ducati, con esta pata negra, estuviera equipado con la mejor sofisticación, me daba la esperanza de que viéramos 3 equipos en la lucha, es decir, a Ducati, a Lenovo Ducati, que vienen siendo el Dream Team conformado por Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Pues ahí está Gresini Racing, ¿sí? Y finalmente esperaba yo que Pertamina Enduro estuviera también ahí. Hay las intenciones, y donde vi más próxima la situación que me ilusionaba fue en Qatar, cuando vi piloto gris, piloto rojo, piloto amarillo, todo el tiempo en esas disputas, ¿sí? Inclusive en esas disputas de Qatar se vio a Maverick Viñales participando con KTM, que no sé qué hacía ahí, pero desde luego para mí fue positivamente sorpresivo, porque a nadie le he negado aquí en esta comunidad que es para mí el piloto favorito por excelencia, solo que las circunstancias no lo han cobijado y ciertas decisiones apresuradas. Entonces, viendo eso, cómo se colaba, yo decía, esta es la situación que yo quiero ver en este campeonato. Competitividad, solvencia, factores sorpresivos, una progresividad de avance en todos los equipos, en todas las marcas, ojalá. Pero finalmente veo que esto se está dando más entre Gresini Racing y finalmente Lenovo Ducati, por lo que estoy notando. Que hay ciertas situaciones donde podemos ver de vez en cuando una Honda, que en este caso no vendría siendo otra más que la de Johan Zarco, haciendo cosas que solo Johan Zarco podría hacer y él solo podría explicarse. Finalmente como que hacen esos momentos destacables, lo mismo lo que últimamente ha venido ocurriendo con Fabio Quartararo en sus actuaciones, y desde luego lo que propiamente trata de hacer con mucho esfuerzo Maverick Viñales con su KTM RC16. Y sí, básicamente lo que he visto en Fabio Di Giannantonio, como les decía antes, es que empezó bien como un cohete, empezó a elevar mis expectativas, porque yo decía, bueno,
Si tenemos un criterio de dominio en cuanto a monomarca, porque prácticamente es así, por lo menos en las 5 primeras plazas, 4 primeras plazas siempre, o en los podiums al principio, que era lo que se veía, pues por lo menos ver que estén peleando los amarillos, los grises y los rojos. Ya la gente me entenderá a qué me refiero con esto, para abreviar un poco la situación de la mención de nombres de equipos. Entonces, no es posible que de repente yo esté viendo que Fabio Di Giannantonio simplemente está mermando demasiado su nivel, su desempeño, ¿sí? Y más que todo me centro en Fabio Di Giannantonio porque para tener la moto que tiene, francamente, debiera por lo menos estar incomodando a Pecco Bagnaia con esos 120 puntos que tiene. Yo a estas alturas debería de estar viendo a Fabio Di Giannantonio con 118 unidades, ojalá 124, mínimamente 105 unidades para tener esa motocicleta. Entonces ese es el punto al que quiero ir. No es porque yo me considere una persona expertise y muy dotada en sabiduría y ser un ermitaño de todo esto de las motocicletas, pero bueno, claro que algo de esos conocimientos cultivo en base a que soy mecánico y desde luego pues también he tenido la fortuna y la oportunidad de pilotar en algunas ocasiones y uno no es tonto para no darse cuenta que hay factores justificables y hay factores que no son justificables de ninguna manera para presentar dicho rendimiento. Dejando esto claro, les quería comentar lo siguiente. Normalmente veo que sí hay muchas veces que hay periodistas deportivos o gente del común, de cierta manera yo, pues teniendo presente este evento, soy alguien más como todos ustedes en este colectivo que solo nos dedicamos a generar un margen crítico, eso sí con todo el respeto, empleando una retórica que objetivamente refiera a estas figuras y refiera al campeonato. Entonces, limitándome a hacer los comentarios y las diferentes observaciones, ¿sí? Podría decirles que francamente hay situaciones que no son justificables y una de esas, con este piloto amarillo que viene siendo nada más y nada menos que Fabio Di Giannantonio, me veo sorprendido. No me tendría por qué disgustar, lógicamente, sino que esa sorpresa que prácticamente se ve en mi rostro es en el sentido de que me desilusiona un poco y también me preocupa, es porque vuelvo a lo mismo. Si vamos a ver a Ducati como monomarca, que todavía tiene esa hegemonía marcada, que todavía hay un lastre de diferencia con las demás marcas, háblese de Yamaha, háblese de KTM, háblese de Honda, háblese de Aprilia, pues finalmente, como mínimo, uno quisiera ver, no sé, de repente a Fabio Di Giannantonio conquistando un gran premio, o a Franco Morbidelli, ¿por qué no? O de pronto, a Fermín Aldeguer, ¿sí? Más, o sea, que exista más variabilidad. No hablo de Alex Márquez porque finalmente Alex Márquez es ese único piloto, ¿sí?, que está dando la talla y que está rompiendo los estándares de lo esperado en lo que nos situábamos este año. ¿Y por qué digo situábamos? Porque yo sé que muchos enceguecidos ya estábamos con esa idea vendida y también desde luego inducida de que este año los que iban a pelear y que iban a estar a la par era Marc Márquez y Pecco Bagnaia, estando precisamente en Lenovo Ducati. Sorpresa, sorpresa, vamos en el sexto evento ya agotado porque ya en estos momentos, mientras hago este video, pues se está surtiendo el desarrollo del séptimo evento, ¿sí?, que es en Silverstone. Entonces nos venimos a dar cuenta que precisamente Marc Márquez está compitiendo, sí, como muchos dicen, primero contra sí mismo, de cierta manera es real, es decir, él trata de controlarse mucho y de emplear una táctica mucho más estratégica, como lo dice Davide Tardoci, que está siendo mucho más táctico para emplear sus estrategias, y finalmente contra el mismísimo Alex Márquez, quien es su hermano menor y que desde luego está mostrando que tiene todas las intenciones de desbancarlo. De ahí en más, por la tercera plaza, ya prácticamente que quedan las puertas abiertas para que poco a poco lo que es Fabio Quartararo, muy posiblemente Maverick Viñales, incluso para tener 40 unidades a lo que llevamos ya agotado de todos estos eventos, pues es sorprendente y sé y estoy más que convencido que con la regularidad que tiene va a seguir escalando. Sí, a tal punto que ya me preocupa, fíjense bien, de lo que les mencionaba de Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Giannantonio en estos momentos se ubica en la quinta posición por detrás de Franco Morbidelli, el cual tiene la cuarta plaza en la clasificación general de pilotos con 85 unidades. Pero Fabio Di Giannantonio de repente nos sorprende teniendo 74 unidades, ¿sí? Estamos hablando 11 unidades menos que Franco Morbidelli. Lo preocupante aquí es que Johan Zarco está en la sexta posición con 72 unidades. Y de hecho, sí, mejor dicho, ahorita les explico bien la situación. Con 72 unidades, es decir, que prácticamente está a 2 unidades de ir superando a Fabio Di Giannantonio. Y en lo que estoy viendo de este viernes de practice en Silverstone, me estoy dando cuenta que Johan Zarco está mostrando un nivel bastante interesante con la intención de, obviamente, tratar de conquistar para poder pasar a la Q2 y tener una sobria calificación y de esta manera garantizarse por lo menos la segunda línea de la parrilla o mínimamente la tercera línea de la parrilla en la salida. Entonces hay que tener presente y en observación todo lo que está pensando hacer Johan Zarco.